Tardes, chicas y chicos. Bueno, en este video vamos a ver otro ejemplo de cómo calcular resistencia equivalente. En este caso, un poquito más complejo que el circuito anterior, donde tenemos conectadas 9 resistencias. Lo primero que hay que identificar es cómo está conectada cada una de ellas, o por lo menos algunas para ir simplificando el circuito. Bien, lo que yo recomiendo siempre es empezar desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Porque fíjense, si yo quiero comenzar con la R1, ¿podría decir que está conectada a la resistencia R2 en serie? No, ¿por qué no? Porque recuerden que para que estén conectadas en serie, tienen que compartir un nodo, pero únicamente esas dos resistencias. Fíjense que en el medio tengo conectada otra resistencia a ese mismo nodo. Por lo tanto, no puedo asegurar que R1 y R2 estén conectadas en serie. Lo mismo me pasa en el caso de R2 con R4. Comparten un nodo, pero tengo una resistencia en el medio que también llega a ese nodo. Por lo tanto, en ese caso tampoco podría asegurar qué conexión tienen esas tres resistencias. Lo que sí podría identificar rápidamente, si yo empiezo desde afuera hacia adentro, decir, acá tengo un nodo, acá tengo otro nodo. Fíjense, en estas tres resistencias, las voy a apartar y digo, R4 con R6 comparte un solo nodo y no hay otra resistencia que llegue a este nodo, u otro cable. Solamente estas dos resistencias. Por lo tanto, puedo asegurar que estas dos están conectadas en serie. Lo mismo R6 con R5. Tengo este nodo, vamos a llamar nodo A y nodo B. R6 y R5 comparten el nodo B y no hay otra resistencia que llegue a este mismo nodo. Por lo tanto, yo puedo asegurar que R4, R6 y R5 están conectadas en serie. Como vimos en el video anterior, las resistencias en serie las puedo calcular sumándolas directamente. Una vale 350, otra vale 150 y otra vale 250. ¿Sí? Es este ejemplo que estamos viendo acá. Al sumarlas en serie, sumo los valores de las mismas y me da 750 ohm. Lo que podría hacer es reemplazar estas resistencias en serie, ya sumándolas, puedo poner una sola con ese mismo valor que me dio el total. Y una vez que la tengo conectada, puedo identificar claramente que ahora la resistencia 17 me quedó en paralelo con la resistencia que acabo de calcular, que la llamé resistencia 13. ¿Cómo calculábamos la resistencia en paralelo? Teníamos esta fórmula o la fórmula que hacíamos el producto arriba y la suma abajo. Yo les recomendaba siempre utilizar esta fórmula porque sirve para cualquier cantidad de resistencias. Haciendo el cálculo entre el paralelo de 750 ohm y de 100 ohm, llego a la conclusión que me da 88,235. ¿Cómo tener un pequeño indicio de que estoy haciendo la cuenta bien? Porque cuando yo hago la suma en paralelo, la resistencia que me dé como resultante tiene que ser menor a la de menor valor. Es decir, que si yo acá estoy haciendo el paralelo entre 100 ohm y 750 ohm, me tiene que dar el resultado menor a la de 100 ohm, que es la menor de estas dos. Y el resultado me da justamente 88,235, que es menor a 100. Ese es un primer indicio, no significa que esté bien el resultado, pero que si yo me llega a dar el resultado mayor a 100, yo sé que esto está mal, que lo tengo que volver a hacer. Bien, al tener el resultado 88,235, puedo reemplazar a este paralelo por una resistencia de este valor. Y así voy achicando el circuito, como hice en este caso, ¿sí? Yo reemplacé ese paralelo por el valor de 88,235. Y ahora estoy en el mismo caso que tenía en el circuito original. Es decir, tengo la resistencia 9, comparte un solo nodo con la resistencia 17 y la resistencia 17 comparte un solo nodo con la resistencia 10. No hay otro elemento que llegue a este nodo,
U a este nodo, ¿sí? Entonces podría ser que la resistencia 9, la resistencia 17 y la resistencia 10 estén conectadas en serie. Lo mismo que hice antes, las resistencias en serie directamente se suman. Sumo 288,235 y 500. Yo tomo 3 decimales después de la coma, ya que para hacer un número más exacto, pueden tomar 1 o 2, no hay ningún problema, no cambia mucho el resultado. Bueno, haciendo la suma me queda la resistencia en serie igual a 788,235. Lo mismo que hacía antes, este valor lo reemplazo por una sola resistencia en vez de tener estas tres. Fíjense, es lo que hice acá. Reemplacé el valor de lo que me dio la resistencia en serie en el circuito. 788,235 y vuelvo a tener un paralelo entre esta resistencia 17 y la resistencia 18. Repito la fórmula de paralelo. Acuérdense que paralelo es porque comparten los dos nodos, las dos resistencias, es decir, una patita de la resistencia está conectada a una patita de la otra resistencia y la segunda patita de la resistencia está conectada a la segunda patita de la otra resistencia. ¿Sí? Recuerden que esto no está conectado en serie con esto ni en serie con esto porque en este nodo se divide en un elemento y otro elemento. Es decir, yo hasta no resolver este paralelo no puedo asegurar que esta resistencia esté conectada en serie con esta o con esta. De hecho, está conectado en serie con el paralelo de esto. Es decir, primero resolviendo el paralelo de R17 con R18, que lo resolví acá, podría hacer este resultado en serie con las dos resistencias. Vamos paso a paso. La resistencia 18 en paralelo con la resistencia 17 me da un valor de 9,875. Lo puedo reemplazar por una sola resistencia a ese paralelo e identifico claramente que ahora las tres resistencias que me quedan están conectadas en serie porque comparten un solo nodo entre sí. Hago la sumatoria en serie y esa resistencia tiene un valor de 509,875. Ese es el valor de la resistencia equivalente, es decir, de la suma de todas las resistencias en serie y en paralelo de este circuito. Si yo tengo conectadas de esta manera y esta disposición con estos valores, estas resistencias, ¿sí? Y quiero llegar a una sola resistencia que logre el mismo efecto, comprando solo una resistencia de 509,875 lo voy a lograr. Para eso sirve llegar a una resistencia equivalente. Como siempre, me gusta corroborar que el ejercicio lo realizamos bien. Por lo tanto, había preparado en el multisim, que recomendé que se lo vayan descargando, un ómetro que me mida la resistencia total del circuito que dimos como ejemplo. Bien, vamos a ver qué nos entrega ese ómetro. Dice que el resultado es de 509,875 y, como ven, claramente coincide con el resultado que nos dio en la parte teórica. ¿Sí? Recuerden que ustedes pueden tomar más o menos decimales. Lo que puede variar es esta parte después de la coma, por un mínimo error de los decimales que pueden haber llegado a tomar. Pero tiene que dar muy parecido. En este caso mido exacto porque estos instrumentos están configurados para que me entreguen 3 decimales después de la coma. Bueno, y así concluimos este ejemplo. Y la idea es ir resolviendo más, así ustedes van agarrando confianza y poder concluir con esta parte de la materia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente clase.